Hola Elisa, hola Berta, hola Jacqueline, hola Elena, hola a todos. Bienvenidos a la sección de videopodcast de POSCE, la revista de divulgación científica sobre crimen, ciencia y sociedad de la era post-COVID-19. Como sabéis, esta sección está dedicada a realizar videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la justicia penal y la delincuencia, con el objetivo último de acercar al público la opinión experta. Nos encontramos ahora con algunas investigadoras del proyecto PREMECE, desarrollado en el marco del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración y sobre el que vamos a hablar hoy. Si bien todos y todas ya las conoceréis, pues son 4 investigadoras especialmente reconocidas por su trabajo en materia de control social a inmigrantes, víctimas, sospechosos y delincuentes y exdelincuentes, no queremos perder la oportunidad, como siempre, de presentarlas y preguntarles por su interesante labor. Por un lado, tenemos con nosotros a Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga y directora del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración, y también subdirectora del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga. La obra de la profesora García España es extensísima y cualquier presentación, la verdad es que no le podría hacer justicia a su trayectoria. Pero en todo caso, entre sus líneas de investigación destacan la relacionada con extranjería, inmigración y delincuencia, corrupción administrativa, evolución de la delincuencia, la realidad penitenciaria o la identificación policial, entre otras. Por otro lado, también tenemos con nosotros a Berta Prado Manríquez, que es investigadora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la sección de Málaga y también del Observatorio. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de Málaga sobre política criminal sudamericana y exclusión social. Y sus líneas de investigación también abarcan la política legislativa penal, la inmigración y los derechos humanos. Asimismo, también tenemos con nosotros a la profesora Jacqueline Carvalho da Silva, doctora en Sociología por la Universidad Federal de Pernambuco, investigadora del Instituto de Criminología de la sección de Málaga y miembro del equipo del Observatorio. Sus líneas de investigación abarcan temas de inmigración, seguridad ciudadana, cultura policial o los menores extranjeros no acompañados, entre muchas otras. Last but not least, nos acompaña también la investigadora Elena Casado, FPU en el Instituto de Criminología de la sección de Málaga, y se encuentra realizando su tesis doctoral en materia de menores extranjeros no acompañados. Muchísimas gracias a las 4 por aceptar la invitación para conocer un poco más sobre el trabajo que hacéis y concretamente sobre el proyecto PREMECE. Así que, si os parece bien, empezamos, y para que los oyentes se hagan una idea, la primera pregunta sería, ¿qué es el Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y qué se hace en el observatorio? Pues, si os parece, respondo yo. Muchas gracias, Ana, por la presentación que has hecho del observatorio y de cada una de nosotras. Y bueno, te voy a contar rápidamente cómo surgió esto. Yo hace 25 años que comencé que comencé mi carrera académica precisamente con una tesis sobre inmigración y delincuencia. Luego, por avatares de la vida, sobre todo de la vida académica, pues tuve que trabajar en otras líneas de investigación. Nunca abandoné esta, pero fue a partir de 2014 cuando, bueno, pues a raíz de un contrato con la Open Society y otro proyecto que surgió, pues vi la necesidad de pues diseñar un espacio donde poder concentrar y poder acumular datos, publicaciones, diseñar nuevos proyectos, hacer redes con equipos de investigación, con especialistas en la materia desde distintos ámbitos, y a ese espacio al que nosotros le llamamos OXPI, ¿no? El Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración. Es verdad que fue una iniciativa que en aquel momento yo tenía en la cabeza y que María Contreras me ayudó a aterrizar y a hacer también la web, que es un poco la que visualiza este espacio, ¿no? Donde nosotros queríamos pues aportar toda esta información de tantos años de esfuerzo, y luego, bueno, se fueron uniendo otra serie de investigadores jóvenes que han aportado muchísimo a esta empresa. Algunos ya no están, los han tenido que dejar, pues se han dedicado a otras historias, pero bueno, entre esos muchos investigadores, pues también tengo aquí a mis compañeras que me acompañan aquí conmigo, que formamos parte también del OXPE, junto con otras personas, con otros investigadores más. Y en concreto, Elisa, ¿qué os lleva a interesaros por este ámbito tan especial y sobre este colectivo que podríamos decir que es uno de los más estigmatizados de nuestra sociedad?
yo me tendría que remontar a la prehistoria para contaros que, bueno, cuando poco antes de iniciar mi carrera académica, estaba entonces estudiando criminología, pues yo conocí a Youssef, que era un joven marroquí de Fez que estaba en situación irregular y que por distintas razones pues terminó viviendo en mi casa conmigo y con mi pareja. Youssef quiso volver a Marruecos y en agradecimiento por la ayuda que le dimos, pues nos invitó a su casa a Fez. Youssef y su familia precisamente pues me hicieron a mí adentrarme en el mundo de la inmigración, que para entonces era bastante desconocido, y a raíz de ahí también, y justo en la vida hay muchísimas coincidencias, ¿no? Pues surge en aquel momento, se funda Málaga Acoge, yo supongo que los acoges son muy conocidos a nivel nacional, ¿no? Que son asociaciones que trabajan por ayuda a los inmigrantes, y como criminóloga, como me interesaba tanto esa realidad social, pues me hice voluntaria de Málaga Acoge y estuve 10 años trabajando en el departamento de prisiones. Hay que decir, por tanto, que esas dos experiencias, ¿no? La de tener en casa a Yuse durante un tiempo y luego visitar a su familia en Marruecos y lo de Málaga Acoge, pues me hicieron pues, poner rostro, sentimientos e historia a ese término inmigrante tan estereotipado ya entonces, que estoy hablando de hace 25 o 30 años, ¿no? Y bueno, pues desde entonces eso lo llevé a mi ámbito académico, a mi carrera académica y no podía más que observar cómo esa realidad a mí continuamente me están haciendo replantearme preguntas de investigación. Y por eso necesito pues tener esa implicación que yo a nivel personal tengo en la práctica, en el ámbito profesional, pues darle también cauce. No sé mis compañeras qué es lo que les ha llevado a investigar en este tema, pero esa sería mi experiencia, Ana. No sé si alguna queréis decir alguna otra cosa. Parece que no. Bueno, puedo ir yo. Em, pues mi relación con el tema de la inmigración tenía algo en común con Elisa, con el voluntariado también, pero es verdad que mi trayectoria, soy brasileña, desde que empecé a estudiar el grado de Ciencias Sociales en Brasil, me interesé por investigar las organizaciones policiales y mi enfoque era de derechos humanos y mi preocupación era sobre todo con los límites del uso de la fuerza por la policía en Brasil, porque es un problema muy grave y está muy relacionado con minorías raciales y con personas que viven en áreas estigmatizadas de las ciudades de Brasil. Y cuando llegué a España, empecé a estudiar la policía española y aunque es muy distinta de la policía de Brasil, vi que uno de los problemas de la policía española tiene que ver también con minorías raciales y con inmigrantes, ¿no? Digamos que este grupo más vigilado también ocurre aquí en España. Y cuando conocí el OXPI, estaba haciendo voluntariado en Málaga Coge también, investigando con temas de inmigración, porque cuando empecé a pensar sobre la policía, me vino el tema de la inmigración y empecé a indagar sobre eso. Y entonces, claro, cuando conocí el OXPI, era la oportunidad de juntar estos dos temas, ¿no? Uno, la policía o el control social formal, que siempre ha sido de mi interés, y otro, la inmigración, que estaba empezando a indagar sobre el fenómeno y ha sido una oportunidad maravillosa de juntar las dos cosas. Bueno, si quieres cuento yo también, Ana, un poco mi caso. Y bueno, yo mientras cursaba el grado de criminología, pues fui conociendo, ¿no? Como tú mencionabas, como este colectivo era un colectivo bastante estigmatizado y bueno, pues se estudia qué factores de riesgo y qué factores de protección pues van explicando tanto la delincuencia como la victimización de estas personas. En cuarto, elegí el Instituto de Criminología para hacer las prácticas y ahí conocí el observatorio. Bueno, y conocí a Elisa y su implicación social, no solo de investigación, y me acuerdo que una de las primeras prácticas que hice con ella, nos fuimos al puerto de Málaga a recoger a un menor extranjero no acompañado que llegaba de Melilla. Y bueno, pues me acuerdo que la primera experiencia con ella fue esa, con el menor, fuimos con él a desayunar y le explicamos un poco que tenía que ir al día siguiente a una asociación, a Málaga Coge, y cómo funcionaba. Y bueno, pues tras conocer la labor del OXPI y saber que investigaban en este sentido, pues sabía que quería seguir por ahí. Y si me permites, Ana, a mí también me gustaría comentar que, claro, yo soy peruana y antes de venir aquí, antes de acabar la carrera de Derecho, pues hice las prácticas en el IDEPUC, que es un instituto de investigación en democracia y derechos humanos en Perú.
Y una de las líneas de investigación pues era la movilidad humana, ¿no? Pero enfocado más enfocado en estudiar los estándares internacionales desde una perspectiva de derechos humanos de las personas migrantes y también del tráfico y de la trata de personas. Y cuando llegué a Málaga y me encontré con el OXPI, pensé que era el espacio idóneo en donde no solamente podía seguir profundizando el análisis de la inmigración desde la perspectiva de derechos humanos, sino también desde la perspectiva tanto criminológica como política criminal. Y la verdad es que ha sido una experiencia fascinante. Bueno, está siendo una experiencia fascinante. Bueno, es verdad que bueno, en vuestra página web pues tenéis diversos proyectos, ¿no?, en los que habéis y estáis trabajando, y es verdad que si uno le echa un vistazo pues son todos muy interesantes, pero sin desmerecer obviamente a ninguno de ellos, nos ha llamado la atención en concreto uno. Se trata del proyecto Premece, del que pues bueno, tenéis disponible alguna información en vuestra página web, pero ¿nos podríais explicar qué es, cómo surge, qué objetivos persigue y quiénes están implicados? Sí, Ana, te lo cuento. Nosotras, bueno, ya habíamos creado el OXPI y estaba siendo ya conocido pues por académicos, por diferentes instituciones. Bueno, ya habíamos tenido como directora del OXPI, yo ya me había encontrado en distintas plataformas pues con algunos gestores municipales y también de ministerios o de Defensoría del Pueblo. Y bueno, en este entramado de relaciones entre uno y otro, pues una de esas instituciones, concretamente el área de menores de Ceuta, pues contactó conmigo, pero solamente para que los asesorara en un problema que habían tenido en un altercado ocurrido en las inmediaciones del puerto de Ceuta con los menores extranjeros no acompañados, y que la sociedad ceutí pues estaba como crispada y manifestándose en contra de los menores extranjeros no acompañados. Entonces, a mí me llaman simplemente pues para que asesore al área de menores para qué hacer con estos chicos. Entonces, bueno, pues tras una reunión de asesoramiento, una mañana entera allí en Ceuta, con la jefa del área de menores, su equipo de protección y su equipo de reforma, pues al final me encuentro que deciden que el proyecto lo lleváramos nosotros desde el OXPI, la Universidad de Málaga. Entonces se firmó un convenio. Hombre, fue una petición que para mí de entrada me sorprendió, porque lo que me querían era no solamente que investigara, sino también interviniera en terreno. Yo era profesora de universidad, pero bueno, como de repente vi la luz y dije, pues sí, lo voy a hacer. Son muchos años trabajando en esto, de mucha experiencia como voluntaria, he conocido muchos proyectos, yo conozco mucho la investigación anterior en estos temas, creo que puedo ser capaz de poner algo en marcha. Y les dije que sí, hicimos un convenio entre la ciudad de Ceuta y la Universidad de Málaga para que desde el OXPI pues, pusiéramos en marcha este programa, como te digo, de intervención y de investigación. Yo le presenté el programa, como te digo, a la jefa del área de menores, a ella le encantó el programa y bueno, pues el objetivo del proyecto era claro, ¿no? Era la reducción de la delincuencia de los menores extranjeros en situación de calle en Ceuta. Luego, evidentemente, este objetivo general, pues luego se desgrana en otros más pequeños, ¿no? Como era la coordinación de todos los agentes claves allí presentes, ¿no?, en la ciudad, que tienen competencias con la protección de la infancia, crear un grupo de referentes adultos para estos chavales en calle, también indagar sobre su victimización. Es decir, ahí ya surgieron también otra serie de preguntas que a nosotros nos interesaban. El caso es que el equipo lo conformamos nosotras 4, seríamos el equipo de investigación del programa Premece, pero nosotros no podríamos investigar nada si no fuera por el equipo DRARI, que son las chicas que intervienen en terreno, que son esos referentes adultos, que son 2 educadoras sociales, Nayat y Malika, y una psicóloga, Cheima, que son las que hacen la observación participante y las que hacen la recogida de todos los datos bajo la supervisión de Jacqueline, que es la coordinadora del programa, y luego, bueno, pues el equipo, las investigadoras son las que analizan y luego discutimos y debatimos todos los resultados que vamos teniendo. Así que es un trabajo de intervención, de investigación y, por supuesto, hemos contado con la colaboración de agentes claves que han estado también implicados, como ha sido el fiscal de menores de la ciudad, al que le rendíamos cuenta cada 15 días de lo que estábamos haciendo con los chicos, la policía local, que incluso 2 agentes de policía fueron, bueno, pues colaboraron muy estrechamente con nosotros, la policía
Policía Nacional en cuanto que tienen competencia exclusiva en temas de menores extranjeros no acompañados, el Centro de Protección, también el Servicio de Salud de la ciudad, alguna ONG. Es decir, que al final se han implicado muchas personas porque no es un trabajo que se puede hacer individual y que es necesario pues que todos estemos un poco en esa sintonía. Así que, bueno, pues ese ha sido un poco un resumen de lo que es PREMEC, cómo surge y cuáles son sus objetivos. Y en ese sentido, por lo que comentas, vosotras que habéis trabajado en Ceuta, ¿podéis contextualizar un poco la situación migratoria de los menores allí? Sí, puedo contar un poquito cómo se diseña, ¿no? La frontera de Ceuta y esa entrada de menores y ese movimiento, ¿no? Sabéis que Ceuta es un enclave español en África y que tiene una frontera terrestre con Marruecos y es una frontera muy permeable, ¿no? Ahora no por el tema del COVID, pero en tiempos normales esa frontera pues tiene un tránsito de gente para un lado y para otro, ¿no? Por trabajo, por turismo, por visitar familiares que viven de un lado o de otro de la frontera, por el tema de los porteadores y porteadoras que cruzan todo el tiempo la frontera diariamente. Entonces, es una frontera muy movida, ¿no? Además de estas entradas, digamos, regulares, que son muchas, también hay entradas irregulares, tanto de adultos como de menores. Están las entradas por las vallas que vemos por la tele, ¿no? Esas imágenes de personas intentando cruzar por la valla. También hay muchas personas, adultos y menores, que intentan entrar por la frontera, pues colándose, ¿no? Por el propio paso fronterizo, aprovechando que hay mucha gente o aprovechando algún vehículo y escondiéndose por debajo de los vehículos, sobre todo los menores, en fin. Pero es verdad que las personas que viven en la frontera, en la de la frontera de Marruecos, en la provincia de Tetuán, tienen autorización para entrar vamos, sin visado, simplemente con su pasaporte, pueden entrar a Ceuta para pasar el día y volver. Entonces, claro, eso ya es un resultado de nuestra investigación, que la mayoría de los menores que entran a Ceuta entran de manera regular, acompañados de un adulto y con su pasaporte, sin ningún problema, porque son residentes de Tetuán. Los adultos no se quedan porque serían expulsados, porque no tienen autorización de quedarse, vuelven a Marruecos y los menores no pueden ser expulsados, son sujetos de protección y se quedan solos en territorio español. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues las diferencias socioeconómicas, ¿no? De los dos países, pues hace que las familias pongan los menores, digamos, esa responsabilidad de buscar una vida mejor muchas veces, los propios menores también la buscan, y por eso pues ven en el territorio ceutí una oportunidad, ¿no? de buscar ese futuro. Parte de estos menores es acogido por el sistema de protección y se queda en el centro de menores, pero hay un grupo de menores que no quiere quedarse en Ceuta, no reconocen Ceuta como un territorio español, creen que todavía están en Marruecos, están en África, y lo que quieren es llegar a la península, a España, como llaman ellos, y quieren cruzar el estrecho y muchas veces pues, juegan sus vidas, ¿no? Por intentar hacerlo de manera irregular, escondidos en los bajos de los camiones que cruzan pues en los ferries, ¿no? Diariamente, que salen de Ceuta a la península. Pues ese fenómeno pues es lo que un poco genera la necesidad del proyecto PREMEC, ¿no? Porque los menores se fugan del centro y se quedan en calle, se reúnen allí y están expuestos a muchos riesgos, ¿no? Victimológicos y delictivos. Y el hecho de estar en calle pues es un problema para los menores y para la ciudad, que acaba viéndolos como un peligro, ¿no? En fin, pues el equipo DRARI pues es sobre ese grupo de menores que no se quiere, digamos, acoger al sistema de protección en cuanto centro de protección, y se quiere que se quede en calle, pues es sobre ese grupo que el proyecto PREMEC pues trabaja, ¿no? Y respecto de esa intervención, ¿podríais resumir brevemente en qué ha consistido y cómo se ha desarrollado el programa de intervención? Sé que es difícil porque se trata de resumir pues, un trabajo que es arduo, que ha durado mucho tiempo, pero si pudierais dar algunas pinceladas de las estrategias de intervención que habéis llevado a cabo. Sí, como comentaba Elisa, la intervención pues llevaba a cabo el equipo DRARE,
que habla Darija, que es la lengua que hablan los menores, que era un requisito fundamental para nosotras, ¿no? La intervención tiene que pasar porque se pueda entender, ¿no? Y a partir de ahí, pues el equipo DRARI básicamente estaba en el espacio donde están los menores, o sea, en la área portuaria donde se concentran esos menores, para acompañarles, en principio, para ser un referente adulto, porque son menores que no tienen este referente presente, ¿no? Están en situación de calle, no tienen nadie que les ponga límites, que les escuche, que les dé afecto, o sea que utilizando estrategias de parentalidad positiva, el equipo DRARI pues quería ser ese referente adulto, ¿no? Y poder ayudarles en ese proceso de maduración porque son adolescentes y necesitan ese apoyo, ¿no? Y además de estas estrategias de acompañamiento y de parentalidad positiva, también se fomentaban las habilidades sociales, porque al ser adolescentes y estar en esta situación también necesitan pues aprender a manejar sus emociones, a reconocerlas, a gestionar su ira, en fin, muchas veces están frustrados porque no consiguen cruzar. Todo eso necesita pues un trabajo, ¿no? En un acompañamiento que teníamos por parte tanto de la psicóloga como de las trabajadoras sociales con los chicos. Y por otro lado, la coordinación con los agentes clave que tenía que ver también con el trabajo con la policía, que todo eso también tenía impacto directo en la relación con los menores, porque intentábamos aproximar a los menores a la policía cuando tenían algún problema, pues para que pudieran denunciar, en fin. Digamos que la intervención tenía esas tres grandes patas, ¿no? La parentalidad positiva, las habilidades sociales y la coordinación con agentes clave. Y bueno, si no me equivoco, durante estos 2 años que ha durado el proyecto habéis alcanzado resultados muy interesantes, tanto por lo que respecta a la parte de la intervención, que la has comentado brevemente, como por lo que hace la parte más de investigación, ¿no? Si os parece bien, y yendo por partes, ¿podríais resumir los principales resultados que habéis obtenido en PREMED? Es decir, ¿qué resultados de investigación destacaríais, por ejemplo, respecto de la delincuencia y la victimización de menores? Porque, como vosotras, por supuesto, sabéis, y yo creo que los oyentes se pueden hacer una idea, si estos colectivos han estado siempre pues bajo un estigma considerable, ahora y debido quizás a la polarización política que existe en nuestro país y también a la utilización política y la caricaturización de estos menores, pues se suelen ofrecer datos e informaciones un tanto perniciosas. Con vuestras investigaciones empíricas y vuestros datos, ¿qué resultados destacaríais? Bueno, primero voy a hablar un poquito de resultados de intervención y después pasaré la palabra a mi compañera Berta, que hablará un poco de la coordinación, y a Elisa un poco de delincuencia y Elena de victimización. Así resumimos un poco los resultados que tenemos. Bueno, respecto a la intervención, hemos logrado que el equipo de DRARI fuera un referente en calle, lo que es cómo lo podemos identificar, ¿no? Si al principio nosotras, como el equipo DRARI, intentaba localizar a los menores, al poco tiempo eran los menores que buscaban el equipo, ¿no? O presentaban los menores nuevos que llegaban al equipo, lo que facilitaba mucho la intervención, porque si un menor llega de la mano de un igual, ¿no? Es mucho más fácil tener la confianza de este menor. Entonces, digamos que cuando les pasaba algo, era el equipo de área quien llamaba, ¿no? Entonces, ese referente adulto hemos conseguido, creo que ha sido un éxito de la intervención poder conseguir eso. Por otro lado, hemos pues localizado, bueno, relacionado con eso, localizado 229 menores en calle durante los 15 meses de intervención. Y de estos 229, 59 de ellos accedieron a ingresar al centro de menores y 32 decidieron volver con su familia a Marruecos. O sea que, digamos que el mayor peligro que tienen esos menores es estar en situación de calle, y hemos logrado con un número considerable que abandonaran esa situación. Es verdad que dentro de estos números hay muchas historias y es mucho más complejo, ¿no? No se trata de simplemente de poner los números. Para identificar un caso, pues tenemos un caso especialmente llamativo de éxito de un menor que estaba fatal en la calle con depresión, autolesiones y tal, y con el acompañamiento hemos podido conseguir que ingresara al centro de menores, que tuviera una estancia normalizada allí, cumpliera la mayoría de edad, venir a la península de manera legal, ¿no? Irregular y sin ningún problema, y hoy en día está pues buscándose la vida, trabajando, en fin, tenemos contacto con él, o sea que ha sido un éxito maravilloso, ¿no?
Por otro lado, también hay casos que no hemos podido ayudar a muchos chicos que no se nos han escapado de las manos porque cruzan el estrecho, algunos de ellos mantienen contactos, otros les perdemos la pista, no sabemos qué pasa con ellos. Y desgraciadamente casos más graves de chicos que han perdido la vida intentando cruzar y no hemos podido impedirlo, ¿no? O chicos que tenían un problema serio de adicción y la intervención en calle era muy difícil porque ya estaban en una situación que no se podía trabajar con ellos y no había recursos ni siquiera para poder derivarles, ¿no? Entonces, es verdad que hay luces y sombras en ese proceso y es un poco complicado. Bueno, pues paso la palabra a Berta que hable un poco también de coordinación. Sí, bueno, nos hemos dado cuenta que el programa PREMESE durante los 2 años que estuvo en marcha, pues cumplió un rol de coordinación positivo muy importante. En primer lugar, porque logró contactar con los diferentes actores claves, como ya mencionó Elisa y también Jacqueline, encargados no solo de la protección de estos menores, sino también de la prevención de la delincuencia, ¿no? Entonces, la policía local, el centro de protección, la fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, vimos cómo poco a poco PREMESE se fue configurando como una extensión de la administración local ceutí para gestionar la protección de estos menores que estaban en el puerto, ¿no? Y de manera resumida podríamos señalar que el trabajo coordinado de PREMESE pues ha permitido poner en contacto a los agentes clave, fomentar la colaboración entre ellos y la colaboración con el equipo DRARI, que era el equipo pues, de intervención directa en calle, así como intercambiar experiencias sobre estrategias de acercamiento y de intervención con estos menores que permitieran posteriormente pues, buscar medidas para una mejor protección para ellos, ¿no? Elisa lo mencionó muy brevemente, pero uno de los grandes ejemplos de coordinación fue la colaboración que se tuvo entre el programa PREMESE y los mandos de la policía local ceutí y 2 policías locales en concreto, ¿no? Porque estos 2 policías pues se acercaron a la realidad de estos menores, dieron charlas y conversaban con ellos y esto fomentó que los menores se sintieran escuchados por la policía, ¿no? A tal punto que tuvieran la confianza para poder denunciar aquellos actos de agresiones o de amenazas a los que se ven expuestos, ¿no? Y otro caso, al hilo de lo que ha comentado Jacqueline, fue la comunicación fluida con el centro de protección, ¿no? Tanto para casos complejos en los que habían menores que pues huían del centro y necesitaban atención sanitaria o algún tipo de medicación, como para identificar en el centro aquellos menores que, digamos, que agredían a los menores que recién ingresaban al centro, ¿no? Y que muchos de los menores que estaban en situación de calle, que ingresaban al centro y luego huían del centro, pues eran precisamente para evitar ser víctimas de las agresiones al interior, ¿no? Y el trabajo coordinado entre el equipo DRARI, el programa PREMESE y el centro, pues contribuyó a reducir esto. Y ahora Elisa contará un poco sobre los resultados de delincuencia. Sí, sobre delincuencia, en realidad el objetivo de la reducción de la delincuencia era como el objetivo principal, ¿no? Por lo menos para la ciudad, ¿no? No tanto para nosotras. Para nosotras quizás observamos, ¿no? Como podemos saber todos, ¿no? En criminología, que la mejor forma de reducir la delincuencia de los menores es protegerlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que ese sería el resumen, ¿no? Pero bueno, como ese era el objetivo, pues quisimos también medir si había algún tipo de reducción en todo este trabajo que habíamos hecho, ¿no? de la delincuencia. ¿Y qué nos encontramos? Pues que la delincuencia registrada de estos menores extranjeros en situación de calle pues descendió muchísimo antes del programa y justo después del programa. Esto según datos tanto del registro de menores no acompañados del Ministerio del Interior, que nos dieron datos sobre el número de menores extranjeros no acompañados en Ceuta reseñados, y del Sistema de Justicia Juvenil de Ceuta, que nos aportó todos los datos bueno, pues de las sanciones impuestas y de las detenciones habidas, ¿no? Claro, no solamente por estos datos cuantitativos, sino también a raíz de las entrevistas que hicimos con los agentes clave, también nos transmitían que desde que estaba el equipo horario, que desde que estaba el programa PREMESE, pues la delincuencia de estos menores había disminuido considerablemente. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿y cuáles son los motivos de que se haya producido esta reducción de la delincuencia? ¿Y por qué de esta pregunta? Pues porque nosotros no hemos trabajado con 60 niños de forma estable. Nosotros no llegamos un día, cogimos a 60 niños, trabajamos con 60 niños
y al final los 60 niños han dejado de delinquir. Nosotros no hemos podido trabajar eso. ¿Por qué? Porque en Ceuta los chicos están una media de 2 meses en calle. Te llega uno, trabajas con él, el otro se va, tal. ¿Por qué de repente esta disminución? Bueno, solo hemos estado dando vueltas a todos nuestros datos y a nuestros resultados y hay varios argumentos, algunos que nos convencen y otros que no. Nosotros podríamos pensar por una parte que antes de llegar el equipo DRARI a Puerto, pues que estos niños con escasas competencias judiciales y de defensa, pues seguramente, bueno, pues a lo mejor había una serie de juicios que no se celebraban, no se llevaban a cabo, etcétera, y que al aparecer el equipo DRARI que los acompañaba, que les exigía que asumieran la responsabilidad, pues que este número de condenas aumentaría. Sin embargo, eso no se ha producido. Incluso esa competencia judicial que les aportaba el equipo DRARI al traducirles y al ayudarles en la traducción con el abogado, con el fiscal, etcétera, pues nos podría llevar también a que a lo mejor hubiese menos condenas, ¿no? En ese sentido. Pero esto no se ha producido porque todos los chavales acompañados por el equipo DRARI recibieron una medida judicial posterior. Por lo tanto, ninguna de estas razones son motivos para argumentar el descenso de la delincuencia. ¿Cuáles son nosotros los que más nos convencen? Pues por una parte, el hecho de que el equipo DRARI suele estar gran tiempo en calle, ocupando el tiempo de los chavales en actividades deportivas, de ocio, formativas. El equipo DRARI, además, alcanzó mucha autoridad en calle, haciendo descender las tensiones, evitando los conflictos, mediando entre los jóvenes. Nosotros que hemos trabajado, hemos hecho bueno, hemos registrado todos los datos de los chicos. La mayoría de la delincuencia de estos menores suelen ser agresiones entre ellos mismos. Por lo tanto, al mediar entre esto, pues todas estas tensiones han bajado. De hecho, en el estudio que hicimos sobre análisis de redes, pues observamos que el equipo DRARI era la figura central del capital social de estos chicos. Por lo tanto, al final, el equipo DRARI se constituyó como un papá y una mamá en calle, ¿no? Entonces, estando ellos en calle, no vamos a hacerlo bien. Y luego, otro argumento que nos ha parecido muy interesante y que salen también en los resultados, y es que hemos conseguido con el trabajo de coordinación un cambio de perspectiva desde la perspectiva de seguridad que tenía la policía con los chicos y el vecindario a una perspectiva de protección de la infancia. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho, yo creo, y así muchos de los datos apuntan a esto, a que de alguna manera, primero el equipo DRARI tenía magníficas relaciones con el fiscal de menor y con los altos mandos policiales. Por lo tanto, de alguna manera ejercía también funciones de vigilancia sobre las actuaciones que hacían los agentes con los menores. Hay que tener en cuenta que muchos de estos agentes, además, nos comentaban que cuando había un problema en calle siempre iban a buscar a los menores extranjeros no acompañados, porque el término MENA era siempre el peligroso, ¿no? Y es posible que ahora, sabiendo que está el equipo DRARI en calle, que son los que media y hacían de traductor, pues que este tipo de acciones se limitaran un poquito más, ¿no? Y luego, bueno, también el trabajo conjunto con la policía local, que permitió un mayor acercamiento a los menores, el que escucharan más a los menores sobre los sucesos acaecidos y no echarle simplemente la culpa a ellos. Entonces, yo creo que no es tan fácil el decir cuál es la causa de la reducción, que hay distintos factores y distintos elementos, pero que evidentemente pues que el programa PREMECE ha contribuido por distintos motivos a que esto se produzca, ¿no? A que esta reducción de la delincuencia registrada se produzca. Así que ya te digo, nos encontramos un grupo de menores cuya delincuencia es eventual y es de supervivencia, porque no están mucho tiempo en calle, que son más victimizados que delincuentes y que se ha demostrado, bueno, pues que la forma de cubrir el riesgo de victimización y el de delincuencia, pues es mediante estrategias de protección, que es lo que nosotros intuíamos desde el principio, ¿no? Sobre victimización mejor que hable Elena, ¿no? y así. Sí, como comenta Elisa, estos menores eran más victimizados que delincuentes. De hecho, a través de un cuestionario que nosotros realizamos con ellos, descubrimos que el 68% de ellos habían sido víctimas de delitos y de este 68%, el 74% habían sufrido agresión física, insultos o amenazas racistas, ¿no? La mitad de ellos también habían sufrido hurtos o robos. Y también pudimos recoger a través de una ficha de diagnóstico individual que teníamos de cada menor, bueno, pues algunas experiencias más individuales o personales que
que habían sufrido, y de hecho tenemos el caso de un menor que él mismo nos contaba cómo le ofrecieron dinero a cambio de tener relaciones sexuales, o incluso comentarios o relatos de los vecinos en el que nos cuentan que incluso habían visto los propios vecinos cómo personas se acercaban a los menores y le ofrecían dinero a cambio de que robaran algunas piezas de coche o que robaran algunos objetos. Los victimarios de estos menores son con mucha frecuencia la propia policía. De hecho, 1 de cada 3 menores afirma, un casi 36% afirma que haber sufrido algún delito por parte de los agentes. Entre los victimarios también destaca, como ha comentado antes Berta, pues los menores del centro de protección, y un poco la coordinación que tuvimos con los trabajadores del centro, bueno, pues ayudó a que esos menores, una vez que subían y y volvían a bajar porque sufrían algún tipo de agresiones, pues se consiguiera evitar, ¿no? y que permanecieran más tiempo en el centro. Y también, bueno, pues el equipo consiguió, también gracias a la colaboración con otra ONG, que se visualizara más, ¿no? Que estos menores marroquíes eran víctimas y que el fiscal también tuviera conocimiento no solo de que eran delincuentes, sino más bien que eran víctimas de delito, y que incluso saltara a la prensa, ¿no? Noticias de que estos menores estaban siendo agredidos y estaban sufriendo victimización. Y bueno, eso es un poco los resultados de victimización que hemos encontrado. La verdad es que me parece que todo lo que habéis contado es muy impactante, muchas cosas ponen los pelos de punta, vaya. Y bueno, la verdad es que el valor de vuestro trabajo y todo lo que habéis obtenido, los resultados, que muchos de ellos están disponibles en la web del observatorio, son impactantes, y animo a todo el mundo, ¿no? Pues a que le echen un vistazo. Y lo que sí que os preguntaría, claro, de lo que habéis contado y de estas experiencias, lo que ponen sobre la mesa es que se trata de un ámbito de investigación muy sensible, de una muestra muy sensible, ¿no? Es decir, estáis tratando con una problemática social bastante importante, ¿no? De todo lo que habéis llevado a cabo, es decir, tanto en el terreno como a nivel de investigación, ¿qué parte positiva y qué parte negativa, aunque ya habéis dicho algunas cosas, destacaríais de hacer investigación de este tipo, ¿no? Y también me gustaría saber, por ejemplo, si os habéis encontrado con obstáculos o qué experiencias habéis tenido, ¿no? que sean interesantes de contar. Bien, la verdad es que sin duda alguna uno de los aspectos positivos de esta investigación ha sido conocer de primera mano a los menores y a su realidad, ¿no? Porque muchas veces en las noticias se los invisibiliza, ¿no? Poniéndolos bajo el colectivo MENA, nos olvidamos de que son personas, de que tienen un nombre, un apellido, tienen una familia, tienen sueños, expectativas y problemas también como cualquier otro, ¿no? Entonces, pues esta investigación nos ha permitido conocerlos, ponerles rostro y de alguna manera dar voz a que se conozcan cuáles son sus necesidades y los riesgos a los que se ven expuestos, ¿no? Que muchas veces, pues ese es un apartado que no se ve, ¿no? Y de manera más personal, me gustaría compartir una de las experiencias al inicio del programa. Elena y yo estábamos caminando por las calles del puerto de Ceuta para conocer a estos chicos, ¿no? Y estuvimos conversando con un grupo de ellos y de pronto uno con comida, con un paquete de galletas, yogures que les había dado algunas personas, y empezaron a repartirlo, ¿no? Y también compartieron con nosotras las galletas, ¿no? Entonces yo me quedé con ese gesto grabado, porque yo decía, vaya acto de solidaridad, de desprendimiento, ¿no? Y como muchos más ejemplos de solidaridad y de compañerismo entre ellos que muchas veces la gente por tener esta etiqueta pues desconoce, ¿no? Y en cuanto a los aspectos negativos o frustrantes, tal vez Elena pueda mencionarnos alguno. Bueno, como parte negativa, como todo tiene luces y sombras, ¿no? Muchas veces era frustrante, ¿no? Saber que tanto esfuerzo a veces no se conseguían los objetivos, ¿no? No se conseguía, pues, quizás evitar que los menores dejaran de consumir, o quizás que no fueran víctimas de delitos.
Y también, bueno, pues ese estigma que se tiene de estos menores, hay veces que pesaba tanto sobre ellos como con nosotros, ¿no? Por trabajar con ellos, y eso suponía también a veces un obstáculo, ¿no? Para intentar conseguir nuestros objetivos en calle. Además, bueno, pues la intervención con estos chicos es hasta que alcanzan la mayoría de edad. El programa está previsto para los menores, ¿no? Pero muchos de nuestros niños tenían 17 años, ¿no? Y era frustrante ese interrogante, ¿no? De qué pasaba con nuestros niños cuando cumplieran los 18 años, porque seguían siendo niños, pero ya no podrían ser protegidos, ¿no? Ahora pasaban a ser inmigrantes irregulares. Y bueno, pues eso también causaba mucha frustración, ¿no? Una parte negativa. Por poner también una experiencia personal y que suponía para mí algo, bueno, algo negativo o algo que me hacía pensar, yo con estos menores, siempre que iba allí, pues organizaba un partido de fútbol, porque llevo muchos años compitiendo en este deporte. Entonces, bueno, por pasar tiempo con ellos, organizaba un partido de fútbol con ellos. Pero claro, yo cuando acababa el partido, yo me iba, me duchaba, tenía una cena, una cama y un techo. Y siempre lo pensaba, ¿no? Digo, Elena, ellos no corren esta misma suerte, ¿no? Y se veía claramente ese contraste entre ellos y yo, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues quiera que no, es frustrante también. Muchas gracias por compartir esto. Hace poco tiempo publicasteis el informe de Premece, que también animo, por supuesto, a ver, donde además también pues, ponéis algunas fotos que son muy chulas. Hicisteis un webinar sobre el proyecto y que está disponible, ¿no? en vuestra página web. ¿Tenéis pensado seguir en esta línea de investigación y concretamente con este programa? Es decir, ¿qué planes tenéis de ahora en adelante con Premece? Ana, si esto me lo llegas a preguntar hace un mes, la respuesta sería absolutamente diferente. Pero hoy, bueno, hoy te puedo decir que sí, que vamos a seguir con el programa, que estamos ya a punto de firmar un nuevo convenio. Y tras este proyecto piloto, que ya hemos tenido los resultados que acabamos de decir, pues iniciamos un nuevo proyecto para el año 21-22, pues a partir de los conocimientos y la experiencia adquiridos, ¿no? Anteriormente. Esto ha sido, bueno, pues Ceuta ha querido que el programa continúe porque ha visto las bondades que tiene el programa. Lo curioso además es que se ha aprobado una partida considerable, bueno, bastante mejor que la que teníamos para este año, gracias a los votos del PSOE, del PP y de la abstención de Vox, con lo cual también es significativo, ¿no? De que haya sido Vox se haya abstenido incluso, ¿no? De votar con respecto a este presupuesto. Y como te digo, pues esperamos en breve poner en marcha Premece 2, dándole continuidad a lo anterior y sobre todo, bueno, pues poniendo en marcha toda la innovación que se nos está ocurriendo a partir de todos los resultados y toda la experiencia que hemos adquirido estos años atrás. Además, como ha dicho Elena, esta preocupación que tenemos con los mayores de 18 años, ¿no? Y qué hacemos con ellos y tal, pues tenemos ya diseñado también un proyecto sobre jóvenes extranjeros extutelados en prisión. Queremos trabajar a nivel nacional con todos ellos, hemos pedido financiación, esperemos que no nos concedan, si no seguiremos luchando para obtenerla y poder trabajar con este colectivo porque necesitan estos muchachos pues el que se les dé una atención especializada que no se les está dando. Y bueno, tenemos otras cosillas por ahí, ¿no? Que quizá bueno, resultados y flecos que están saliendo del programa, ¿no? No sé si alguna quiere comentar, ¿no? Lo que tenemos en marcha. Sí, bueno, además del informe, hemos elaborado un capítulo del libro un poco que analiza el rol de Premece dentro del sistema de protección Ceutí y también un artículo que se encuentra ahora en proceso de revisión, que además de presentar los resultados, pues pone de manifiesto la utilidad de políticas públicas con intervención en calle, ¿no? No solamente para mejorar la protección de los menores, sobre todo de aquellos que no se adhieren al sistema formal de protección, sino también la utilidad que tiene para los sistemas policiales y judiciales, ¿no? En tanto generan espacios de coordinación y facilita la intervención con esos menores, ¿no? Y también tenemos otro proyecto que lo contará Elena. Sí, bueno, el otro proyecto es mi tesis doctoral, que tiene relación directa con este programa. Concretamente, en mi tesis doctoral estoy analizando pues, la legitimidad y confianza institucional que tienen estos menores en situación de calle, tanto en la policía como en el centro de protección,
y bueno, pues trato de analizar un poco cómo se relaciona esa percepción de legitimidad pues con cumplimiento normativo, con delincuencia y con victimización. Y bueno, pues aprovechando que voy mucho a Ceuta, pues yo misma puedo estar realizando el trabajo de campo y bueno, una experiencia muy enriquecedora porque no solo realizo el trabajo de campo, sino que intervengo con estos menores. Entonces... Y ya para finalizar, os pediría una muy breve reflexión experta sobre cómo deberíamos abordar, aunque habéis dado algunas pinceladas, ¿no? Pero cómo deberíamos de abordar como sociedad esta problemática y qué debe seguir haciendo la criminología al respecto. Bueno, Ana, esta pregunta es para nota. Yo, claro, apuntar que la problemática no son estos chicos, ¿no? La problemática es nuestra mirada. La problemática es la respuesta que le estamos dando a la infancia desprotegida, ¿no? Y que está en peligro. Un poco la problemática es esa actitud nuestra indiferente hacia los chicos en algunas ocasiones y agresiva en otras, ¿no? Yo creo que ahí es el punto donde nos tenemos que hacer mirar sobre todo, bueno, países como Estados Unidos o todos los países europeos. Estados Unidos no, pero todos los países europeos tienen firmada la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y bueno, pues eso hay que hacerse mirar el cómo estamos atendiendo a esta infancia. Y luego, bueno, pues la infancia en movilidad es una consecuencia de la gestión actual de las migraciones por parte de los distintos países. Se están poniendo trabas burocráticas insalvables, muros legales y físicos para controlar las fronteras, evitar la llegada de inmigrantes. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que las migraciones se adaptan y van encontrando las grietas que hay en los muros físicos y en los muros legales. Y la infancia en movilidad lo que es bueno, pues esa parte de la inmigración que ha encontrado las grietas del sistema y hace que las migraciones pues, se vayan transformando y poniendo, en este caso, en riesgo a niños y niñas y adolescentes. Entonces, pues la política migratoria es responsable de esta situación de riesgo y, en última instancia, es la sociedad por permitir esta política de control de fronteras de la Unión Europea que está respaldada por España, ¿no? Entonces, como sociedad, tenemos muchísima responsabilidad. La criminología tiene también un papel muy importante, ¿no? Por una parte, desde la perspectiva de la criminología crítica, ¿no? El seguir desenmascarando dinámicas de injusticia y dinámicas inapropiadas, a mí me parece que es un papel fundamental, ¿no? Por otra parte, la criminología más empírica, ¿no? Con esa función social también que tiene nuestra profesión, pues de seguir derribando estereotipos sobre delincuencia, de seguir visibilizando situaciones de victimización invisible o de víctimas desprotegidas, de seguir aportando ideas para prevenir, ¿no? Poner en marcha programas de prevención, para seguir haciendo transferencia de conocimiento o co-creando, ¿no? Es decir, es verdad que hay que poner también por parte de la criminología muy en valor esta investigación-acción que hemos hecho en Premece. Yo creo que lo hay que hacer así, que consiste pues, en generar conocimiento de forma conjunta con la administración, pues para actuar y tener en cuenta que podemos construir juntos, ¿no? Y en esta tarea, pues hay que abrirse, hay que dialogar y hay que aprender. Así que yo creo que tenemos retos importantes por delante y esperanzadores, ¿no? A la vista de la experiencia. Pues bueno, pues muchísimas gracias por compartir toda esta información de forma tan condensada, ¿no? Pero que al final yo creo que ha quedado pues bastante claro en lo que habéis estado trabajando en Premece. Ha sido una entrevista muy interesante. Y que animo a todo el mundo a ver, por supuesto, y agradeceros a las 4 muchísimas gracias por aceptar la invitación, por contarnos todo esto y por toda la labor que habéis hecho y que estáis haciendo, tanto a nivel de investigación como a nivel social, por supuesto. Ana, permíteme que acabe dándote las gracias a ti, por supuesto a Crimina, por las iniciativas que tenéis, por darnos voz, por difundir nuestra investigación. Muchísimas gracias de verdad. Y hasta siempre, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.